Mi tema en este día es: ¿cuál es mi identidad? Diga conmigo, ¿cuál es mi identidad? Y hoy voy a trabajar con un poco de psicología a la inversa, como se le dice. Voy a hablarle de su identidad, enseñándole cuál no es su identidad. Y así, permitiendo que la palabra de Dios y el Espíritu Santo puedan llevar este mensaje y esta enseñanza lo más profundo posible y hagan una marca que nunca pueda ser borrada en el nombre de Jesús. Quiero que me acompañe por favor a 2 de Corintios capítulo 5, verso 7, por favor. 2 de Corintios capítulo 5, verso 7. Cuando esté listo, dígame amén, por favor. Dice la palabra de Dios, mis hermanos: porque por fe andamos, no por vista. Yo quiero que le digas a tu hermano de al lado: porque por fe andamos, no por vista. Amén. Diga: andamos por fe, no por vista. Esto es bien importante. Yo creo que aunque es un pequeño verso, aunque son prácticamente dos pequeñas frases ahí, encierran una de las enseñanzas más importantes y más valiosas que nosotros podemos recibir, que nosotros podemos aprender en todas las escrituras, hablando acerca del tema de la identidad. Pastor, esto no me suena como identidad. Claro que sí, mi hermano, tiene todo que ver, y le voy a explicar por qué. Pues yo le voy a dar 5 puntos nada más de qué no es identidad y qué sí es identidad. Porque muchas veces nosotros llegamos a tener un fundamento incorrecto en nuestra vida en relación al tema de la identidad, y esa es muchas veces la razón por la cual pues no podemos llegar a vivir a la altura de lo que Jesucristo hizo para nosotros en la cruz. Quiero decirle que usted únicamente va a poseer y va a caminar en toda la dimensión de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por usted, cuando usted pueda verdaderamente, a través de la palabra de Dios, llegar a poseer su lugar en el ámbito de la identidad. Cuando usted pueda llegar verdaderamente a posicionarse en el sitio que Dios destinó para usted, hablando acerca del tema de la identidad. Y quiero comenzar este punto, no es en orden de importancia, es en orden como el Espíritu Santo me lo iba poniendo en el corazón. Y el primer punto que yo quiero tocar es: identidad, escuche esto, no es cómo yo me siento. Diga conmigo: identidad no es cómo yo me siento, sino lo que soy en Cristo de acuerdo a su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, suena sencillo de decir, pero no es tan sencillo de aplicar. Si fuera sencillo de aplicar, todo mundo lo estaría viviendo. La realidad es que esta es una de las luchas más, digamos, intensas que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que librar. Una guerra entre nuestros sentimientos, una guerra entre lo que sentimos, una guerra entre lo que oímos, entre lo que vemos con nuestros ojos, por una parte, y por otra parte, lo que la palabra de Dios nos dice que es, de acuerdo a la verdad. Aquí la verdad es el punto crucial. La verdad es la plataforma. Usted no puede apoyar su identidad en lo que usted siente, y yo lo he explicado muchas veces. ¿Cuál es la razón? La razón es que nuestras emociones son cambiantes, son fluctuantes. Nuestro estado de ánimo cambia de manera constante. Usted no todos los días se siente con la misma motivación, no todos los días se siente con la misma energía, no todos los días se siente con el mismo optimismo, no todos los días se siente con el compromiso. Y entonces esa es
principalmente la razón por la cual usted no puede apoyar su identidad en sus emociones o en sus sentimientos, porque estos no son una plataforma estable que le pueda dar sustento, que le pueda dar columna a su identidad. Por eso el apóstol Pablo dice: porque por fe andamos, no por vista. Y la vista es uno de los 5 sentidos naturales que usted y yo poseemos como seres humanos. Dios nos dio estos 5 sentidos naturales para relacionarnos con el mundo que nos rodea, pero también tiene que ver con estados de ánimo y con emociones. Ahora, abrazar mi identidad en Cristo, y escuche bien esto, mi hermano, tiene una estrecha relación con mi fe. ¿Oyó eso? ¿Oyó eso, iglesia? Abrazar mi identidad en Cristo tiene una estrecha relación con mi fe. Yo no puedo llegar a poseer el entendimiento de mi identidad. Yo no puedo llegar a poseer la comprensión de mi verdadera identidad a menos de que yo haga uso de mi fe. Porque si no hago uso de mi fe, solamente me quedan mis sentimientos, solamente me quedan mis sentidos físicos. Entonces yo tengo que hacer uso de la fe para poder llegar a poseer la comprensión y el entendimiento acerca de mi identidad como hijo de Dios. Porque le dije al principio que esto no es fácil, que esto no es sencillo, porque mi amado hermano, usted y yo hemos sido programados la mayor parte de nuestra vida. Hemos vivido de acuerdo a lo que sentimos, hemos vivido de acuerdo a nuestras emociones y hemos vivido de acuerdo a nuestros estados de ánimo. Y quiero decirle algo: Dios tiene emociones. Diga conmigo: Dios tiene emociones. Dios tiene sentimientos y estados de ánimo. La Biblia menciona que Dios se pone alegre, la Biblia menciona que Dios tiene gozo, pero la Biblia menciona también que Dios se puede llegar a enojar. Eso es lo que la Biblia dice. Hasta nuestro Señor Jesucristo manifestó enojo en alguna ocasión. Sin embargo, la diferencia entre nuestro Dios y nosotros es: Dios no permite que sus emociones gobiernen su identidad. Dios no permite que sus emociones gobiernen sus decisiones muchas veces. Dios no permite ser gobernado por sentimientos y por emociones, porque su identidad está por encima de lo que Él pueda sentir. ¿Alguien dice amén? Quiero decirle esto, mi hermano, póngame atención. Su identidad en Cristo está por encima de lo que usted siente, está por encima de lo que usted ve, está por encima de sus emociones y de sus sentimientos. No importa cuán triste se pueda sentir en algún día determinado, eso no afecta su identidad en Cristo. ¿Alguien puede decir amén? Aleluya. Su identidad está por encima de sus sentimientos. Dile a tu hermano de lado: tu identidad está por encima de tus sentimientos. Tú no eres tus emociones. Aunque suena contradictorio, suena paradójico, pero un estado de ánimo no define quién tú eres. Yo no siempre siento la misma pasión por Dios. Y quizás alguien va a decir: pastor, me está descarriando. No, mi hermano, no me estoy descarriando. Soy un ser humano igual que usted, pero dentro de mí mora la nueva creación. Ay, Padre Santo, pero dentro de mí mora un espíritu nuevo, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Así que lo que está afuera no me define, sino lo que Dios ha hecho dentro de mí. Alguien puede decir amén. Y eso es bien importante que usted lo establezca. Bien importante que usted lo abrace, que usted lo cultive, que usted lo desarrolle, que usted lo afirme en su corazón. Porque la mayor parte del tiempo hemos aprendido a vivir apoyados en nuestros estados de ánimo, y luego llegamos a pensar que eso es lo que nosotros somos. Muchas personas definen su identidad en base a cómo se sienten, pero en la vida cristiana usted y yo tenemos que aprender a vivir de otra manera. ¿Cuál es esa manera? Diga: por fe andamos. Diga: por fe andamos. Se necesita fe, escuche bien, para abrazar la verdad por encima de sus emociones. Yo me puedo ver en un espejo y sentirme terriblemente. Sin embargo, mi amado hermano, a través de mi fe yo puedo abrazar la verdad de Dios. Y sin importar lo que yo sienta, yo puedo mirarme a un espejo sin mucho ánimo y decir: soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Puedo mirarme al espejo y decir:
Ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Puedo decir, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Denle un fuerte aplauso a mi Señor, por favor. Repito, muchas personas definen su identidad de acuerdo a cómo se sienten, pero en la vida cristiana debemos aprender a vivir de otra manera. Eso es bien determinante. ¿Sabe? Cambia su nivel de experiencia cristiana cuando usted aprende a vivir por fe en el nivel de su identidad. Cambia completamente su experiencia de la vida cristiana. Es más, muchas personas que aún son muy gobernadas por sus emociones y sus sentimientos se encuentran siempre en una constante subir y bajar. No hay estabilidad, no hay firmeza. Su identidad es muy voluble, muy volátil. Y esa no es la identidad que Jesucristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Por eso la palabra de Dios tiene el poder. Escuche bien, porque la palabra de Dios siempre aquí en el asunto de la identidad es la plataforma, porque la palabra de Dios contiene la verdad acerca de nosotros, contiene la verdad acerca de lo que Cristo ha hecho en tu vida, contiene la verdad de lo que verdaderamente ha sucedido dentro de ti en el nivel de tu espíritu y de tu corazón. Ya no eres más el mismo. Es la palabra de Dios la que puede darnos una plataforma que es mucho más elevada que las emociones para caminar en esta vida sin andar arrastrando las chanclas. ¿Alguien dice amén? Es importantísimo. La verdad, aprenda esto por favor, memorícelo, anótelo, haga un cuadro con esto. La verdad es más alta que los sentimientos. Diga, mi amado, la verdad. Diga, la verdad es más alta que mis sentimientos. Si yo pongo la verdad en ese lugar, mi amado hermano, mis emociones solamente van a definir cómo me siento en un momento determinado, pero no van a definir quién soy. Solo cómo me siento en un momento. Hay que aprender a vivir por la verdad. En Efesios capítulo 2 verso 13, para cerrar este punto, la Biblia dice: pero ahora en Cristo Jesús. Aleluya. Diga, ahora en Cristo Jesús. Ahora en Cristo Jesús. Me gusta como el apóstol Pablo, he estado leyendo, mi amado hermano, detalladamente, he estado prestando muchísima atención en estas últimas semanas en todos los escritos del apóstol Pablo en sus cartas. Y me sorprende la cantidad de veces que yo noto que él está tratando de que la iglesia pueda definir el momento y la posición y la plataforma en la que se encuentra. Él no da espacio a la duda. Pero ahora, diga, ahora en Cristo Jesús. Y le dice a la iglesia, y la iglesia también somos nosotros que estamos aquí. Vosotros que en otro tiempo, diga en otro tiempo, diga en otro tiempo, estabais lejos. Es verdad, estaba lejos. Pero ahora, aleluya, estaba lejos, pero eso fue en el pasado. Estaba lejos, pero eso fue en otro tiempo. Pero ahora, gracias a Dios que no estamos en otro tiempo. Gracias a Dios que estamos en el ahora de Dios. Estamos en el Cristo de Dios que Él envió, aleluya. Ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, mi hermano. No importa que usted sienta lejos a Dios, la Biblia dice que usted está cerca de Dios. No importa que usted sienta a Dios en otra galaxia, en otra dimensión, la verdad dice que usted y yo, por la sangre de Cristo, hemos sido hechos cercanos. Dele un aplauso a mi Señor, por favor. Dios no se aleja y se acerca como el cometa Halley. Dios está siempre en el mismo lugar. Somos usted y yo quienes, basados en nuestras emociones, nuestros sentimientos y en nuestros estados de ánimo, sentimos esa diferencia, pero siempre está en el nivel de sentir. Esa no es la verdad de la Biblia. Ahora, segundo punto. Esto me ha cambiado la vida, mi hermano.
Esto me ha cambiado la vida. Si hay algo que ha afectado mi vida, mi identidad, mi personalidad, es este punto particularmente que yo voy a compartir con usted. Identidad no es mi pasado, sino lo que Cristo hizo en mí. Escúcheme, hermano, todos los puntos van a sonar bien fáciles. No son fáciles. Es más, algunos de esos puntos cuestan años desarrollarlos. Esto es así. No es tan sencillo despojarnos. Es decir, en la experiencia no es tan sencillo despojarnos del viejo hombre para vestirnos del nuevo, porque en el proceso, recuerde lo que vimos la semana pasada, debemos renovar nuestra mente. Y renovar nuestra mente nos puede tomar años. El asunto es que usted sepa, usted entienda, mi amado hermano, que en la medida que usted avanza, en la medida que usted camina, en la medida que usted cree, que usted abraza la verdad, su vida irá siendo transformada de gloria en gloria. Su identidad, su carácter, su personalidad, su forma de ver la vida, sus palabras, sus decisiones, todo absolutamente, eventualmente será afectado por la identidad verdadera que Cristo ha puesto dentro de cada uno de nosotros. Entonces es importante saber que mi identidad no es mi pasado. Y mire que algunos de nosotros fuimos muy cabezones en el pasado. Usted no, usted es muy santo, pero yo no era santo. Mi identidad no es mi pasado, sino lo que Cristo hizo en mí. Y vea lo que dice Pablo. Yo doy gracias a Dios porque estoy en el grupo de Pablo. Gloria al Señor. En 1 de Timoteo capítulo 1 verso 13 leemos a Pablo hablando de su testimonio. Y entonces lo encontramos diciendo lo siguiente. ¿Está listo para esto? ¿Está lista, iglesia? Habiendo yo sido antes blasfemo. Ay, Pablo dice que fue blasfemo, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Ese era Pablo, que por cierto, antes de llamarse Pablo se llamó Saulo. Qué interesante que Dios le cambiara el nombre cuando le cambió la identidad, para que él, a través del nuevo nombre, pudiera definir quién él era ahora en Cristo. El de atrás se llamó Saulo, pero el de ahora se llama Pablo. Usted se llamó Saulo alguna vez, mi amado hermano, pero hoy usted se llama Pablo, gloria a Dios. ¿Dónde están los Pablos y las Pablitas? No sé cuál es el femenino de Pablo, quizá ni existe. Paola, es verdad, Paola. Amén, gracias. Los Pablos y las Paolas, yo no sabía eso. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, oiga, mas fui recibido a misericordia porque lo hice en ignorancia y en incredulidad. Qué humildad. Lo hice en ignorancia. Creía que conocía a Dios, pero no lo conocía nada. Recuerde, Pablo fue un religioso, un estudioso, un hombre culto. Estudió a los pies de Gamaliel, uno de los mejores maestros en Israel, un hombre de la palabra, un hombre de la ley. Dice la palabra de Dios que conforme a la ley, fariseo, celoso, más celoso que sus contemporáneos. Él creía que conocía a Dios, pero ahora dice, era un ignorante, incrédulo además. Era blasfemo, era perseguidor, era injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia y en incredulidad. Ahora escuche bien. Si bien nuestro pasado modeló en gran forma nuestra vida, nuestra conducta, nuestra personalidad, debemos aprender ahora en Cristo a desprendernos del mismo. Usted tiene que aprender a despojarse del pasado. Dile a tu hermano, tienes que aprender a despojarte del pasado. Porque la razón, escuche bien, porque la razón por la cual muchos cristianos hoy no pueden vivir a la altura de su salvación es porque están cargando con un muerto. Recuerde que el viejo hombre fue juntamente crucificado con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido. Pero aunque ya se murió, lo agarramos y lo subimos al hombro y lo andamos cargando. Ay, es que algo me da dejarlo allá. No, déjelo allá, mi hermano, porque si usted no lo deja allá, lo va a perseguir toda la vida
Y usted va a vivir en el ahora en Cristo Jesús como el viejo hombre, con una mentalidad vieja, con patrones de comportamiento viejos, con formas de pensamiento viejos, cargando un muerto. Cargando un muerto. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo vas a seguir cargando ese muerto, mi hermano? Huele a muerto, está tieso, y lo sigues cargando, y lo sigues defendiendo, y lo sigues abrazando. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Te sigues identificando con él. Está muerto, ya déjalo. Se murió, sepúltalo en el pasado, entiérralo. La palabra de Dios dice: nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. A nadie le da gozo eso, a mí sí, porque tenía muchos pecados. Y entonces, ¿qué sucede, mi hermano? Muchos cristianos el día de hoy no pueden vivir a la altura de su salvación, porque todavía viven conectados con el pasado, viven conectados con los errores, viven conectados con las decisiones incorrectas, con las elecciones incorrectas, con las formas, con el estilo de vida de la persona que ellos eran antes de conocer al Señor. Y a menos de que entiendan, como Pablo lo explica, pero ahora en Cristo Jesús. Le dice Pablo a las iglesias: pero ahora en Cristo Jesús. En otras palabras, en otro tiempo estaban lejos, pero ahora no están lejos, ahora están en Cristo. Han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron. Ahí está el pasado ya pasó. Dile a tu hermano: el pasado ya pasó. Deja atrás lo viejo, porque ahora Dios promete: todas las cosas serán hechas nuevas. ¿Cuánto lo creen? Mi amado hermano, que si Dios hace todas las cosas nuevas, yo soy un ejemplo de eso, y mucha gente aquí. En el pasado, ¿qué éramos? Usted ni lo creería. Pero ahora en Cristo Jesús. Diga: yo estoy en Cristo. Dígalo otra vez: yo estoy en Cristo. Soy una nueva criatura. Tenemos que soltar el pasado, porque nuestra identidad no puede estar apoyada en nuestro pasado. Y aunque, repito, si bien nuestro pasado modeló muchas áreas de nuestra vida, hay que aprender a desprendernos del mismo. A esto Pablo le llama la renovación de nuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre. Tenemos que renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Ahora, escuche bien: si nuestro pasado fuera nuestra identidad, entonces Pablo, Pedro, Moisés y todos estos grandes hombres y mujeres de Dios a lo largo de la historia nunca hubieran llegado a ser todo lo que son ahora. Nunca. Si el pasado fuera un impedimento para hoy tener una nueva identidad, mi hermano, entonces el mismo Pablo que nos está dando su testimonio nunca hubiera podido haber llegado a impactar el mundo como él lo hizo. Pablo, recuerda, en algún momento persiguió a la iglesia. Es más, cuando hubo el primer mártir de la iglesia, un joven llamado Esteban, fue apedreado en Jerusalén por testificar acerca de Jesús. La Biblia dice que los religiosos se llenaron de rabia porque el hombre predicaba con gracia y con poder la palabra de Dios. Y entonces lo apedrearon, y justo dice la Biblia que arrojaron sus ropas a los pies de un hombre llamado Saulo. Adivine quién era Saulo: Pablo. Es decir, este hombre estuvo presente en la ejecución del primer mártir de la iglesia. Él estaba ahí en esa bolita, él estaba ahí en ese grupo, él estaba ahí, se rodeaba de esa misma gente, se relacionaba con esas mismas personas intolerantes, se relacionaba con esa misma gente que odiaba el evangelio, y hasta fue testigo de un homicidio y se hizo cómplice al callar y no denunciar. ¿Alguien dice amén? Sin embargo, mi amado hermano, este hombre que perseguía a la iglesia ahora ya no era la misma persona. Él dijo: habiendo yo sido antes blasfemo y no tenía temor. Mire, la única razón por la que Pablo está continuamente recordando lo que éramos, y siempre aclara en otro tiempo, es para que usted y yo vivamos con una actitud de gratitud, aleluya, y de humildad. Y no creamos que ahora, porque somos personas nuevas y porque Dios nos arrancó del fango de nuestro pasado y de nuestra vida pecaminosa y corrupta, y hoy tenemos una mejor vida, probablemente tenemos una mejor posición económica, una mejor familia, un mejor estado, un mejor estatus.
ya eso signifique que nosotros en alguna forma hemos ganado o hemos merecido en alguna forma lo que tenemos. Mentira del diablo. Usted y yo lo único que merecíamos era el infierno por pecadores. Y aunque no me diga amén, eso es lo que la Biblia dice. Sin embargo, dice Pablo, pero fui recibido a misericordia. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por su misericordia? Pero fui recibido a misericordia, dice, porque lo hice en ignorancia y en incredulidad. Éramos ignorantes, éramos incrédulos, pero eso fue solamente en otro tiempo. No permitas que tu pasado defina tu identidad, mi hermano. Y no tengas miedo ahora de decir que no eres el mismo. ¿Sabe cuántos cristianos comprometen su testimonio porque tienen miedo de que la gente sepa que ya no son los mismos? ¿Por qué comprometes tu testimonio? ¿Por qué te da miedo decir no soy el mismo? ¿Por qué te da miedo decir ya no voy a esos lugares, ya no me relaciono con ese tipo de gente, ya no practico esas cosas? ¿Por qué te da miedo que la gente sepa que tú ya no eres el mismo? Cristo hizo algo maravilloso en tu vida. Estabas muerto en delitos y pecados, hoy tienes vida juntamente con Cristo. Tu destino es la vida eterna. Gloria al Señor. Yo no sé si a alguien le da gozo eso. Aleluya. ¿Por qué nos da temor que la gente sepa que usted y yo ya no somos los mismos de antes? Mi hermano, todos mis amigos del pasado me abandonaron. Antes me buscaban en mi casa, ahora ya me daban la vuelta cuando me veían. ¿Sabe por qué? Porque cada que nos veíamos, adivine de qué les hablaba. De Jesús. Me llegaron a llamar el Padrecito, Elías, ese me gustaba. Ahí viene el profeta Elías. Y yo decía, cállese la boca, porque si cae fuego del cielo ahora. Aleluya. Por eso mi pasado, diga, mi pasado no es mi identidad. Y no importa que haya sido muy malo. Moisés cometió homicidio. Pablo persiguió a la iglesia. Pedro estaba fracasado en su negocio de pesca. Pero por la gracia y la misericordia de Dios, dice la Biblia en 2 de Corintios 5:17, de manera que si alguno está en Cristo, nueva, diga nueva, llénese la boca de asombro y diga nueva criatura es. Las cosas viejas, ahí está el pasado, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Den un aplauso a mi Jesús. Punto número 3. Gloria a Dios. Me gusta decir punto número 3. Identidad, escuche esto, no es lo que otros dicen de mí, sino lo que Dios dice de mí. ¿No me oíste, iglesia? Identidad no es lo que otros dicen de mí. Identidad es lo que Dios dice de mí. Mire, si usted no cree que la opinión de la gente influye en su identidad, entonces usted necesita que los ojos se le abran. ¿Sabe que hoy en día inclusive hay un fenómeno que me parece muy peligroso? Nuestros gobiernos están gobernando por la opinión pública. Nuestros gobiernos, la clase política, la clase que maneja el país, está gobernado por la opinión pública. No gobiernan en base a una constitución. Escuche esto. No gobiernan en base a leyes de justicia. No gobiernan en base a principios de ética, a principios que son esenciales y han sido esenciales por miles de años. No, hoy usted analícelo. Los gobiernos gobiernan por la opinión pública. Por eso las redes sociales el día de hoy tienen un peso tan pero tan poderoso en las decisiones que se toman en niveles muy altos de gobierno. Esa es la razón por la cual el día de hoy se están aprobando leyes que son totalmente opuestas al carácter y a la integridad y santidad de nuestro Dios.
Hoy en día es por eso que se están aplicando leyes y la sociedad se está conduciendo guiada por una pequeña minoría que tiene fuerza de opinión. Oh Padre Santo, que tienen gran influencia en las redes sociales y que tienen capacidad económica, mi amado hermano, para hacerse oír en las grandes esferas políticas. Y entonces la opinión de una minoría está definiendo el destino de un país, porque la mayoría tiene miedo de hablar, porque las mayorías no quieren defender sus posiciones, y porque las mayorías se están quedando calladas ante el monstruo de las redes sociales. Y creemos que la opinión de 15,000 personas, o de 20,000, o de 100,000, o de 1,000,000 es la opinión de 120 millones de mexicanos. Pero como ellos hablan y nosotros no, el gobierno, ¿a quién escucha? Al que habla. Diga, tenemos que ser valientes. Y escuche bien, mi hermano, entre más avanza el tiempo, más se va a requerir de valentía para defender nuestros valores, nuestra identidad. ¿Cómo llegué ahí? No sé, pero tenía que decirlo. Mi identidad no es lo que otra gente dice de mí. ¿Sabe? En el Evangelio de Juan capítulo 8 verso 47 se va a sorprender, mi hermano, porque si a Cristo, si a mi santo y perfecto, inmaculado, eterno, glorioso Hijo de Dios, llegaron a decir, respondieron entonces los judíos. Juan 8:47, por favor. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? ¿Alguien dice amén? ¿A quién le dijeron eso? Esta era la opinión que los religiosos endemoniados tenían de nuestro Jesús. Y escuche bien, porque hubo una guerra a lo largo de todo su ministerio. Usted puede leer en los evangelios que hay una guerra constante donde los religiosos enojados con Jesús, los religiosos envidiosos, enojados con Jesús, están tratando constantemente de dañar su identidad. Hasta el mismo diablo se le apareció en el desierto para decirle: si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el diablo usaba a los religiosos que le decían: tú eres un samaritano que tienes un demonio. Jesús, mi amado hermano, hubiera fracasado en su ministerio si él hubiera permitido que la opinión que otros tenían de él hubiera definido su identidad. Tú no eres lo que la gente diga de ti, mi amado hermano, aleluya. Ahora, si tú eres un cristiano tracalero que anda haciendo por ahí desastres, sin vergüenza, claro que la gente está hablando de ti con razón. Ahora, esa no es tu identidad. Tú estás viviendo como lo que no eres. Te estás comportando como el viejo hombre. Pero imagine usted, si Jesús hubiera fracasado en su ministerio y se hubiera permitido que la opinión que otros tenían de él hubiera definido su identidad. Han dicho de mí que soy un religioso, que soy un legalista. Y alguien dijo una vez que era un lobo rapaz. ¿Usted cómo ve? Pero de Jesús llegaron a decir que estaba endemoniado, que él era un mentiroso. Y saben, en alguna ocasión le dijeron que él era un bastardo, que había nacido de una relación ilícita, que su madre había tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio y por eso quedó embarazada. Nadie de los religiosos creyó el asunto de que María había quedado preñada del Espíritu Santo. Por eso un día le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, Jesús. Imagine usted, mi amado hermano, si nuestro Señor Jesucristo no fue atacado en el área de su identidad, tal y como usted y yo también somos atacados en el área de nuestra identidad. Y en algunas ocasiones somos atacados en el área de nuestra identidad por la gente más cercana, porque la gente más cercana es la que mejor te conoció cuando eras un cabezón. Yo también. Porque la gente más cercana es la que te conoció cuando eras un malhechor. Se me ocurren ahí palabras para cuando eras un mequetrefe.
La gente más cercana a ti fue la que mejor te conoció cuando tú andabas haciendo tus cositas. Por eso ahora que estás en Cristo, son los primeros que dicen: uy, sí, ya nada más empezaste a ir a la iglesia y ya te crees muy santurrón. ¿A alguien le ha pasado eso aquí? Gloria a Dios. Uy, sí, ya nada más vas a la iglesia y te sientes que estás muy bien. Y el diablo constantemente: acuérdate de lo que hiciste. Y como tú recuerde, como su cerebro no nació de nuevo, su espíritu sí. Entonces muchas veces el enemigo hurga en nuestro pasado para traer recuerdos del pasado a nuestro presente, para que nosotros hoy nos sigamos sintiendo conectados en alguna forma con la persona que éramos antes de conocer al Señor. Y si nosotros no tenemos entendimiento del tema de la identidad, si nosotros no tenemos entendimiento, como dice Pablo, de que ahora somos una nueva criatura, y que aunque si él no lo negó siendo Pablo, yo tampoco lo voy a negar. Antes también fui blasfemo, antes también fui injuriador, antes también fui perseguidor, antes también fui todas esas cosas que él menciona en la carta de los Gálatas y en los Efesios. El asunto es que yo entendí, y gracias a Dios que lo entendí, que ya no soy esa persona. Esa persona se murió en el enero del 2001. Yo recuerdo el día que el viejo yo se murió. Y aunque lo entendí años después y hoy en día lo sigo entendiendo, ya no es tan sencillo para el enemigo lograr influenciar o debilitar mi identidad espiritual. Ni la gente, ni las personas. Mire, siempre va a haber gente que te va a amar y siempre va a haber gente que le vas a caer gordo. Hasta la idea. Siempre va a haber gente que va a hablar bien de ti, pero siempre habrá gente que va a hablar mal de ti. Porque escuche bien, tú necesitas a la gente que habla mal de ti. Oh, Padre Santo. Tú necesitas a la gente que hable mal de ti, para que entonces tú puedas desarrollar una identidad apoyada no en lo que la gente dice, sino en lo que la palabra de Dios dice. Tú necesitas a la gente que habla mal de ti para que aprendas a cuidar tu corazón. Tú necesitas a la gente que habla mal de ti para que aprendas a no enredarte con lo que la gente dice y te concentres en lo que Dios está diciendo. Tú necesitas a la gente que habla mal de ti para que algunas veces quizás tú tengas que hacer algún análisis y digas: ¿habrá algo de verdad? Dice la gente que soy muy gruñón. No puedo todo el tiempo estarme defendiendo. Si 5 lo dijeron y no estaban de acuerdo, quizás tengo que hacer un ajuste. Oh, pero nosotros no lo vemos así. Y muchas veces nosotros llegamos a creer que lo que la gente dice de mí me define. A Jesús le dijeron que era hijo de fornicación, pero un día, oh padres, en la cumbre de un monte escuchó una voz que dijo: este es mi hijo amado. Mi amado hermano, no importa lo que el diablo dice de ti. Oh, ayúdame. No importa lo que el diablo dice de ti. La única voz a la cual tú le tienes que prestar atención es a la voz del Padre. Gloria a Dios. Y quiero decirte algo, mi amado hermano: la voz del Padre es muy distinta a la voz del acusador, que está continuamente tratando de dañar tu identidad. A Jesús le decían bastardo, pero no le importaba, porque había un Padre que había dicho: tú eres mi hijo amado. Y eso fue lo que él creyó, y eso fue lo que él abrazó, y eso fue lo que él vivió a lo largo de toda su vida. Dale un aplauso a mi Jesús, por favor. Tu identidad cristiana, mi hermano, tiene que estar basada en lo que Dios dice en su palabra acerca de ti. A veces la gente puede ser muy dura, y especialmente los que te conocieron en el pasado. El enemigo va a usar personas para tratar de implantar en ti una identidad incorrecta. ¿De qué te sirve ir a la iglesia? ¿De qué te sirve buscar a Dios? ¿De qué te sirve ser diferente? ¿De qué te sirve hacer esto o hacer lo otro si sigues siendo el mismo? ¿Sabe?
la gente que mejor los conoce muchas veces es la gente que menos acepta que estamos cambiando y que hemos cambiado. ¿Cómo no puede ver? Alguna gente se enreda con eso, se frustra y dice: ¿cómo no pueden ver, pastor? ¿Cómo no puede ver mi familia que ya no soy el mismo? Si antes decía tantas majaderías, ahora no digo ninguna. Si antes llegaba tomado, alcoholizado los fines de semana, y ahora los viernes, en vez de irme de antro, me voy a la iglesia y después me voy con los hermanos a cenar. Antes no me decía nada y ahora todo me lo critican. ¿Se acuerda, mi amado hermano, cuando usted, mire, yo no llegaba a dormir a mi casa porque estaba con mis amigos en la fiesta y mi papá no me decía nada? Ay, pero cuando me convertí, esos pies que caminaban al antro, ahora caminan a la iglesia. Antes no me criticaban, ahora me critican. Antes no me decían nada y ahora dicen. No ahora, porque eso ya pasó hace casi 20 años, mi hermano. Gracias a Dios, mi papá se convirtió y aquí en la iglesia, gloria a Cristo. Pero la persecución que me vino fue de mi propia familia. La persecución que me vino fue de mis propios amigos, los que dan la vida por mí. Por eso es que, mi amado hermano, usted solamente tiene que importarle una opinión, y es la de la palabra bendita y eterna de Dios. Dale un fuerte aplauso a mi Jesús. Se lo dije, pero para que lo anote, Mateo 3:17, y hubo una voz de los cielos. Esa es la voz que me interesa a mí. Esa es la voz que me interesa a mí. Y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Esa es la única voz, la de los cielos, la que me interesa, mi hermano. Es la que yo quiero oír, y es la que define, la única que define mi identidad. Amén. Punto 4. Identidad no es cuánto dinero tienes, sino cuán grande es tu herencia espiritual. Ahí dice amén con tanta flojera, como si no fuera verdad que la posición económica o la carencia o la falta de recursos o de bienes haya marcado en alguna forma tu identidad. Hoy en día hay algo que se denomina mentalidad de pobreza, que no es otra cosa que una identidad basada en aquello de lo que tú careces, en lo que no tienes y quisieras tener. Nuestra identidad, mi hermano, no es cuánto dinero tenemos en una cuenta, no es nuestra posición económica, no es el coche que poseemos ni la casa en la que vivimos. Nuestra identidad no es los números en nuestra cuenta bancaria. Nuestra identidad es cuán grande es nuestra herencia espiritual. ¿Alguien puede decir amén? Gloria a Dios. En Colosenses capítulo 1 verso 12 leemos: con gozo, diga con gozo, porque esto es causa de gozo. A mí me da gozo, gloria a Dios, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Mi amado hermano, tienes que tener gozo de que en Cristo Jesús el Padre te ha hecho apto, te ha habilitado para participar de una herencia que no tiene precio, una herencia que cuesta más que todo el dinero que este mundo pueda poseer, una herencia que es eterna, una herencia que no se consume, una herencia que no se gasta, una herencia que no se desgasta, una herencia que permanece para siempre. Oh, gloria al Señor. Por eso Jesucristo dijo: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a predicar el evangelio a los pobres. Eso es bien importante, porque muchas personas definen su identidad basados en lo que no poseen. Y particularmente si tú tienes este problema, te afecta. Y no me diga que no, te afecta muchas veces lo que otras personas cerca de ti pueden llegar a tener, o lo que otras personas puedan llegar a poseer o puedan tener. Tú no eres lo que tú posees en el ámbito material. Tú no eres una cuenta bancaria, tú no eres un salario. Puedes tener el mejor salario, puedes tener un pequeño salario. Eso no determina tu identidad.
Tú no eres un fracasado porque ganas poco. Ay, Padre. Ni eres exitoso porque ganas mucho. Porque lo que define el éxito en la vida cristiana es el propósito de Dios, no los bienes materiales, mi amado hermano. Alguien está aquí, gloria al Señor, aleluya. Tu identidad no es lo que tú posees. Tu identidad no es lo que tú tienes. Tu identidad no es aquello de lo que tú careces. Pero muchas veces eso puede llegar a afectar tu identidad. Y puedes tener una personalidad que refleja esa influencia en tu vida. Esta carencia de cosas, mi hermano, muchas veces puede afectar la percepción que tú tienes de ti mismo y moldear tu identidad. Sin embargo, Jesucristo claramente dijo en Lucas capítulo 12, verso 15, les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Cuántos dicen amén? Guardaos, dile a tu hermano, guárdate de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Tu identidad no es cuánto tú tienes, y este mundo te etiqueta, te cataloga, te archiva de acuerdo a lo que tú posees. ¿Cuántos dicen amén? Ese es cómo funciona el sistema, cómo funciona el mundo. El mundo te da un puntaje. Es como si tú tuvieras una calificación invisible, y el mundo te presta atención en la medida de tu calificación. Es decir, si tú eres una persona con cierto nivel económico, entonces el mundo te escucha en cierto nivel. El mundo te presta atención. El mundo te valora, te toma en cuenta. ¿Sabe qué es lo más terrible? Que eso nos pueda pasar a nosotros aquí en la iglesia de Cristo Jesús. Y que nosotros también etiquetemos a las personas por su aspecto, y que nosotros también etiquetemos a las personas por su estatus o por su coche que poseen. Eso sería terrible y sería pecado, por cierto. Que nosotros nos miráramos a nosotros mismos con ese número que el mundo nos da. Por eso creo que fue Santiago el que dio esta exhortación a la iglesia. Cuídense de no recibir a una persona andrajosa en la iglesia y decirle, por cuanto ven su aspecto, siéntate por ahí en cualquier lugar. Pero viene el hombre con alhajas y con vestido ostentoso y dicen: tú siéntate aquí en la primera fila, porque te quiero tener cerca para predicarte. No, lo que quiero es ganarme tu favor, a ver si me gano tu dinero. Qué triste es, mi amado hermano, que haya iglesias donde le den preferencia a la gente con posición económica, buenas ofrendas y buenos diezmos, y a los que no dan ni los pelan. Hay iglesias, mi amado hermano, donde sientan a los empresarios en un lugar especial. Pero voy a dejar ese asunto ahí. Te atienden, hay una reunión, hay un taller para empresarios. ¿Por qué estamos tan interesados en los empresarios y que de la demás gente? Tu identidad, diga: mi identidad no es cuánto yo tengo. Eso es lo que el mundo ha establecido. Ahora, ¿sabes algo, mi amado hermano? Yo creo que en este ámbito hay mucha ignorancia en el pueblo de Dios. No conocen su herencia espiritual. Y tú sabes algo, la prosperidad económica está ligada con este punto que yo te estoy diciendo. Tú no eres lo que tú posees. Y cuando tú entiendes eso, mi amado hermano, y te conectas con tu herencia espiritual, tu herencia espiritual desata sobre ti prosperidad que antes, cuando tu vida estaba apoyada en tus posesiones, no podías tener. Mi hermano, hay una ley en el mundo espiritual: entre usted más persiga al dinero, el dinero más huye de usted. Pero mi Biblia dice: estas bendiciones te perseguirán y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. En otras palabras, en el reino de Dios, la bendición es la que te persigue a ti, como consecuencia de poner en operación los principios de la palabra de Dios que activan esa prosperidad. La gente se afana hoy. La gente trabaja 20 horas diarias. La gente sacrifica su familia, sacrifica su tiempo con Dios y hasta su salud, creyendo que si trabajan mucho van a tener mucho. Hoy está comprobado, mi amado hermano, que esa no es la fórmula del éxito, ni de la prosperidad, ni de la riqueza. Es más, la gente más millonaria probablemente trabaja
mucho menos tiempo, muchas menos horas que las personas que creen que esa es la fórmula. Amén. Y entonces Jesucristo dijo: en eso no consiste la vida del hombre, en los bienes que posee. Y en Efesios capítulo 1 verso 18 leemos: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Yo creo que este es uno de los temas, uno de los puntos donde a veces hay más ignorancia en la iglesia y en el pueblo de Dios. ¿Cuál es tu herencia espiritual? ¿Tú sabes cuál es tu herencia espiritual? Te voy a dar algunos ejemplos. Tu herencia espiritual tiene como valor más preciado la vida eterna. Amén. O sea, tu herencia espiritual tiene como posesión más valiosa la vida eterna. Es como el diamante más grande del cofre. Pero la vida eterna también, como herencia espiritual, posee, como dijo Pedro, grandes y preciosas promesas para que a través de ellas lleguemos a participar de la naturaleza divina. La sanidad es parte de tu herencia en Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén? La prosperidad es parte de tu herencia en Cristo Jesús. La protección angelical es parte de tu herencia en Cristo Jesús, etcétera, etcétera. Pudiéramos dar un mensaje solamente de ese tema de la herencia. Pero es importante que tú entiendas que identidad no es cuánto dinero tienes, sino cuán grande es tu herencia espiritual. Por eso, mi hermano, no te frustres si en este momento quizás tu situación económica no es como tú quisieras. Si tú te sigues enfocando en lo material y si sigues persiguiendo lo material en vez de perseguir el propósito de Dios y de perseguir a Dios y de buscar el reino de Dios, tú puedes vivir toda una vida detrás de eso que nunca vas a alcanzar. Y si lo alcanzas, lo vas a alcanzar en una pequeña medida, que no es lo que Dios tenía preparado para ti. Pero si tú sigues el consejo de Jesús, ¿y cuál es el consejo de Jesús? Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Así tú vas a ver que tu herencia se manifiesta en tu vida. Dale un aplauso a Jesús, por favor. Un punto nada más, y probablemente este punto pueda herir susceptibilidades, pero es la Biblia. Identidad espiritual no es la familia de la cual yo procedo, sino la familia a la que pertenezco ahora en Cristo Jesús. Y le voy a decir un verso, mi amado hermano. Primera de Pedro capítulo 1:8. Fue uno de los versos que me sacudió años atrás cuando estudiaba estos temas. Dice la palabra de Dios: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y probablemente usted creía que tenía propósito, pero cuando aquí se usa la palabra vana, que en el original es hueco, vacío, se refiere desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista del propósito de Dios, desde el punto de vista de la verdadera razón para la cual tú fuiste creado. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste ¿de quién? ¿De quién? ¿De quién la recibiste? De vuestros padres. Escuche. Y fuiste rescatado no con cosas corruptibles como oro y plata, el siguiente verso dice, sino con la sangre preciosa de Cristo. La sangre de Cristo, mi hermano, te rescata de la vana, de la vacía manera de vivir que tú recibiste de parte de tus padres. Ahora, cuando hablo de tus padres, no significa exclusivamente de tu padre y de tu madre que te engendraron. Significa a tu ascendencia, significa tus antepasados, significa toda una línea de personas arriba de ti, tus abuelos, tus bisabuelos, tus tatarabuelos y toda esta gente que te antecedió, mi amado hermano, que en alguna forma te dejaron una herencia, pero no fue una buena herencia. Ay, yo tan orgulloso que estaba de mi linaje. Yo soy sobrino del Puma. Bueno, y el Puma ya se convirtió.
Soy sobrino de Chayanne. Estábamos ayer en la graduación de nuestra hija y había ahí un video de Chayanne y yo dije, ese tipo cómo hará, tiene como 80 años y parece de 30. Reír no es malo, amén. No es pecado. Pero entonces dice la palabra de Dios que esta vana manera de vivir, esta vacía manera de vivir, fue una herencia. Lo recibimos de nuestros padres. Y claro, puede que eso en alguna forma nos haga sentir como que wow, ¿qué va a sentir mi papá? Él no tuvo la culpa, porque él también creció de esta forma. Él también vivió una vana manera de vivir, es decir, en relación al propósito de Dios, y se lo transmitieron a sus padres, igual que a sus ancestros. Si nosotros procedemos de una familia sin Cristo, mi hermano, en esa línea generacional, escuche bien, en esa línea genética, escuche esto, ayúdame Espíritu Santo, porque tú no heredas de tus padres o de tus ancestros únicamente la apariencia de tu rostro, los ojos verdes de tu abuelo, la nariz de tu mamá. Yo saqué la nariz de mi mamá, chatita así. Tú no solamente heredas el color de cabello o la altura, tú también heredas el pecado a través de la genética, mi amado hermano. Y puede ser que usted me diga, eso no está comprobado científicamente, ni se va a comprobar, así que tranquilo. Pero esa es la verdad. En la genética humana viaja el pecado, viajan las maldiciones generacionales. Entre esas maldiciones generacionales puede haber herencias pecaminosas o puede haber enfermedades generacionales, patrones en la familia donde hay cierto tipo de enfermedad que se manifiesta constantemente. Eso se llama maldición generacional y viaja a través de la genética humana. La idolatría y todas estas cosas viajan a través de una línea genética, de una línea genealógica. Y escuche bien, no importa lo linda familia que nos haya tocado o en la que nos haya tocado nacer, a menos que hayan sido una familia cristiana verdadera, no nos heredan un buen legado espiritual. Entonces, por eso es importante el tema de la identidad desde la perspectiva de nuestra herencia genética o desde nuestra herencia genealógica. Porque muchos de nosotros, mi amado hermano, tenemos una poderosa influencia de nuestra familia, en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, en nuestros hábitos, en nuestra forma de pensar, que ese es el área más sensible, en nuestra forma de pensar y nuestra forma de ver la vida. Muchos de nosotros fuimos moldeados, la mayoría, todos, en el hogar. De ahí muchos de nuestros conceptos erróneos ahí se formaron. Si tú tienes una mentalidad de pobreza hoy, probablemente tú la heredaste en tu casa y en tu hogar, porque esa fue la forma en la que se vivió y en la que se pensaba. Nunca había, nunca se tenía, nunca había. Y no era que no había, es que no había fe para prosperar. Todo era una negación y una mala actitud. Y entonces hoy en día muchos de nosotros batallamos en el área de nuestra identidad con estos patrones de pensamiento o de conducta que nosotros aprendimos en nuestras casas, en nuestro hogar. Tenemos que aprender algo, mi amado hermano. Escuche bien. En Cristo Jesús, uno de los versos más poderosos que usted pueda leer está en Romanos capítulo 11, versos 17 y 18. ¿Está listo para esto? Le dejé el plato fuerte al final. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, está hablando de los judíos, y tú, siendo olivo silvestre, está hablando de usted y de mí, los gentiles, has sido injertado en lugar de ellas. Y escuche bien, porque lo maravilloso de ser injertado en el buen olivo, siendo nosotros olivos silvestres. Cuando la palabra dice siendo olivo silvestre, mi amado hermano, también tiene una connotación espiritual. Se refiere en Adán. El olivo silvestre es Adán y el buen olivo es Jesucristo. ¿Alguien dice amén? No solamente es gentiles y judíos, esa sería la aplicación lógica fundamental, pero va más allá que eso. También significa en Adán y en Cristo. Dice, si nosotros
siendo olivos silvestres, hemos sido injertados en lugar de ellas. Y escuche bien, y a través de eso hemos sido hechos participantes. Esto es lo más poderoso: participantes de la raíz y de la rica savia del olivo. Lo más poderoso, mi amado hermano, de no estar en Adán y estar en Cristo, es que ahora tu genética ha sido transformada, tu genética ha sido intercambiada. Tú ya no estás a merced de la genética natural. Ahora hay una genética más alta, ahora hay una genética más poderosa que está por encima y se impone a la genética natural. Puede ser que en lo natural tú pudieras heredar de tus padres o de tus ancestros una enfermedad, pero ahora en la genética de Cristo, mi amado hermano, usted tiene herencia de sanidad. Y esa maldición de enfermedad, si usted abraza la verdad y si usted abraza su verdadera identidad en Cristo, puede ser completamente destruida. Esa herencia de pecado, esa herencia de enfermedad, esa herencia de idolatría, esa herencia de pecado que es negativa, destruida. La Biblia dice: Jesucristo se hizo maldición en la cruz con el propósito de que usted y yo pudiéramos ser hechos bendición. Antes no podíamos ser bendición porque estábamos conectados con una herencia de maldición y de pecado, pero ahora Cristo cargó la maldición en su cuerpo y nos intercambia esa victoria sobre la maldición y nos da su bendición. Y dice que el propósito es para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Es probable, mi amado hermano, que en lo natural y muchas veces vemos esos pequeños residuos y el enemigo quiere engañarte, y tienes que ser muy inteligente en este punto. A veces tú te dejas convencer, siendo cristiano, de que porque a tu abuelito le dio diabetes y a tu mamá recientemente le dio, a tu papá, entonces tú sigues. ¿Sabe? Inconscientemente mucha gente piensa así. ¿Yo qué esperanza tengo? Ya veo que sigue mi número en la tómbola. No, 1000 veces no. Fuiste desgajado del olivo silvestre. Eso significa que tú fuiste desconectado de una genética de maldición y fuiste injertado contra naturaleza en el buen olivo. Ahora puedes participar de la savia y de la raíz. En otras palabras, la bendición de Dios, la bendición de Abraham, la sanidad divina y toda esa herencia de santidad corre por tu naturaleza espiritual. Mi amado hermano, yo sé que estas cosas pueden sonar, uy, eso está denso, pero esa es la verdad. Usted tiene que tomar una decisión. Si usted va a seguir caminando en una identidad incorrecta, o usted se va a decidir, se va a determinar a abrazar su verdadera identidad como hijo de Dios. Si usted ha creído en Cristo y ha nacido de nuevo, mi amado hermano, usted ha sido injertado en el buen olivo. Así que lo que usted tiene que reclamar es esa herencia de sanidad, es esa herencia de santidad, porque en su familia, ve eso fue lo que leímos hace 2 domingos, creo, gloria a Dios, donde dice: así que ya no sois más extranjeros, no lo anoté aquí, pero búscamelo ahí. Así que ya no sois más extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Diga: yo soy miembro de la familia de Dios. Eso tiene que cambiar tu identidad, mi amado hermano. Eso tiene que cambiar la percepción que tú tienes acerca de ti. Y tiene también que cambiar la percepción acerca de tu herencia. ¿No le emociona eso, mi hermano? ¿No le da gozo? ¿No le da alegría? Yo le voy a contar rápidamente para terminar un testimonio. Esto se hizo real para mí. Yo no le estoy hablando teoría, práctica. En la línea generacional de mi madre hay enfermedades mentales. Varios de mis familiares, mi madre y 2 de sus hermanos junto con su padre, murieron exactamente de la misma enfermedad, Alzheimer. Y años atrás, yo recuerdo cuando yo comencé a experimentar síntomas de la enfermedad. Eso pasó,
Yo creo que eso fue hace como 7 u 8 años atrás. De repente llegaba a la casa, agarraba las llaves y las veía y se me olvidaba cuál era la llave que abría. Se me quedó la llave del carro 3 veces adentro del carro. Hasta aprendí maña para abrir el carro. Hubiera podido haber sido, pero no. Aprendí cómo abrir ese bendito carro, porque 3 veces se me quedó la llave adentro, porque se me olvidaba. Me desconcertaba de repente. Tenía fuertes dolores de cabeza y sentía había periodos de tiempo donde me sentía como desconectado de la realidad. Me sentía raro. Entonces yo recuerdo un día que estoy orando en el lugar donde yo oraba antes, allá donde vivíamos, y estaba orando y estaba orando y estaba orando, y de repente ¡fum!, apareció como un luzazo así. ¡Shock! Tú tienes una nueva herencia. Es más, yo prediqué un mensaje de eso. Tú tienes una nueva herencia. Tienes que rechazar esa maldición generacional de enfermedad mental sobre ti. ¿Alguien está oyendo lo que estoy diciendo? Tienes que comenzar. El Espíritu Santo me dijo: oh, ayúdame, Espíritu Santo. Tienes que comenzar a reclamar tu herencia en Cristo. Tienes que comenzar a reclamar tu herencia en la línea de Cristo, en la línea de Abraham, en la línea de Dios. Por eso, mi amado hermano, la Biblia dice que usted y yo somos hijos de Abraham. No solamente lo dice como una metáfora, lo dice porque hay una conexión genética en el espíritu hacia Abraham, mi amado hermano, que es el propósito y la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Yo recuerdo que comencé desde ese día a declarar, gloria a Dios. Ninguna enfermedad, ninguna maldición de enfermedad mental prevalece contra mí. Yo tengo una herencia de sanidad, una herencia de victoria. Yo soy heredero de Abraham. Yo estoy conectado con la familia de Dios. Y comencé a declarar, a orar continuamente, hasta que de repente sentí que se rompió completamente. Y ahora no solamente gané esa posición de entender que ahora en Cristo Jesús yo tengo una savia diferente a la que tenía antes. Ahora yo estoy reclamando eso para mis hijas y para mi generación, mi amado hermano. Porque una vez que tú eres libre, tú tienes que entender algo: eres un eslabón de libertad, aleluya, para tu generación. Porque si antes de ti la maldición viajó a través de generaciones enteras para destruir, ahora en Cristo Jesús Dios te ha dado una nueva identidad y también te ha dado una nueva genética para que tú la establezcas sobre ti, sobre tus hijos, sobre tus nietos. La Biblia dice, mi amado hermano, y esto era la ley, que aquellos que oyeren la voz de Dios, aquellos que pusieran por obra sus mandamientos, bendecirían a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. En el espíritu eso no ha cambiado. En el espíritu aún la herencia es más poderosa de aquellos que han entendido que son una nueva criatura. Gloria al Señor. Van a bendecir su generación y van a cambiar de una vez por todas, van a erradicar de una vez por todas la maldición de todos aquellos que vengan después de él. Dale un fuerte aplauso a mi Jesús, aleluya. Es verdad, yo era olivo silvestre. Usted está viendo hoy aquí un olivo silvestre que fue injertado contra naturaleza en el buen olivo, y que hoy participa de la raíz y de la rica savia. Y vea lo que dice la última parte del verso: no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Diga: la raíz me sustenta a mí, aleluya. ¿Te das cuenta, mi amado hermano? Oh, Padre Santo. Diga: tengo una nueva identidad. Dígalo fuerte: tengo una nueva identidad. Dale un fuerte aplauso a mi Señor, aleluya. Oh, aleluya. ¿Por qué no le da gracias a Dios, mi hermano? Cierre sus ojos. Dele gracias. Dando gracias al Padre, dijo Pablo, que nos ha hecho aptos
para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Padre, gracias. Gracias. Dele gracias, mi hermano, por favor. Sea agradecido con aquel que propició, con aquel que planeó todo esto que usted y yo hoy podemos recibir a través de la fe, a través de la palabra. Señor, te damos gracias, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos en el nombre glorioso de Jesús. Mis hermanos, les amo, les bendigo. Lo mejor está por llegar. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Bendiciones, hermanos.